Paraguay, nació Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. El deseo de Luis Alberto del Paraná, plasmado en su canción Con mi guitarra y mi voz, no pudo cumplirse y cerró los ojos para siempre hace 43 años en Londres, Inglaterra, por un derrame cerebral. El artista oriundo de Altos fue uno de los primeros latinoamericanos de renombre en Europa. Grabó más de 500 canciones y en 1971 recibió en Alemania el Globo de Oro por la venta de más de 30 millones de discos. Visitó más de 76 países en sus giras y obtuvo 8 discos de oro. Se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, el Olympia de París, el London Palladium, el Latin Quarter de Tokio, el Tchaikovsky Hall de Moscú y el Royal Variety Performance, donde el 4 de noviembre de 1962 actuó con los Beatles, Edith Piaf y otros artistas ante la familia real británica. El 15 de septiembre también partió a la eternidad Emiliano R. Fernández, poeta que utilizó el guaraní, castellano y yopará para expresar profundamente el sentimiento paraguayo, cantando al amor, como en sus obras Che Reina y De lejos vengo, a su tierra en Adiós Parajecué, y también relatando páginas de la Guerra del Chaco, en la que fue combatiente en el Regimiento 13 Tuyutí. Pedestal de gloria, Oma es agua.